Empecemos entonces. Para la próxima semana tenemos ya la evaluación formativa número 2. Por lo tanto, hay que hacer la cancelación respectiva de la pensión y de esa manera no hacer ningún tipo de restricción y poderle tomar la prueba respectiva. Para esta semana se ha considerado poner el video sobre dinámica. Ahora vamos a iniciar este tema. Y la autoevaluación formativa número 5, que estará cargado a partir del día de mañana, 18 horas. Eso es lo que tenemos entonces dentro de nuestra plataforma. Adicionalmente a esto, se pondrá los videos que estamos grabando de la clase, ¿no? El tema de hoy es, o iniciamos la unidad 2, dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica tiene por objetivo estudiar el movimiento de un cuerpo relacionándolo con las causas que lo generan. Tenemos que analizar primero qué es una fuerza. Es toda acción capaz de alterar la condición de reposo, de movimiento o de una deformación de un cuerpo. Es una cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre los cuerpos. Toda fuerza se expresa dentro del sistema internacional en newtons, ¿no? O también en el sistema CGS, que es la DINA. Puede ser que en algún momento encontremos esta unidad, la DINA, pero más en el sistema internacional va a estar el newton. Fuerzas fundamentales en el universo. ¿Qué es una fuerza gravitacional? Es la fuerza de atracción ejercida entre dos cuerpos de grandes dimensiones. En el planeta Tierra, cualquier cuerpo que nosotros lo lancemos hacia arriba siempre va otra vez a tender a caer. Esa es la atracción que hay hacia la Tierra. Lo que es una fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es una interacción que ocurre entre las partículas con carga eléctrica, desde un punto de vista macroscópico y fijando un observador. Suele separarse en dos tipos de interacción. La interacción electrostática que actúa sobre cuerpos cargados en reposo respecto al observador y la interacción magnética que actúa solamente sobre cargas de movimiento respecto al observador. Ahí está un pequeño gráfico, ¿no? Fuerza nuclear fuerte, por favor ustedes ahí ir analizando, ir leyendo, porque pueden salir preguntas también de esto en la prueba. Fuerza nuclear débil, fuerza analizada en dinámica. Entonces aquí, la primera fuerza que nosotros vamos a analizar es el peso. El peso se simboliza con la letra P mayúscula. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso y es la fuerza vertical dirigida hacia abajo perpendicular a la horizontal. P de peso es masa por gravedad. Y aquí está diciendo que M representa la masa del cuerpo, G es la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo dibujar el peso. Si hablamos de un plano horizontal, el peso siempre hacia abajo, mg. Si hablamos de un plano inclinado, el peso hacia abajo, mg. O si hablamos de un rizo, el peso hacia abajo, mg. Entonces, siempre el peso va a estar hacia abajo, en forma perpendicular. La masa, ¿cómo se simboliza la masa? M es la cantidad escalar. A diferencia del peso, es una cantidad vectorial, por lo que no hay que confundirse. Es la cantidad de materia que forma un cuerpo, la cual es constante y no presenta variación alguna en un lugar a otro. 5 kilogramos representa 125 libras o 1500 gramos. La gravedad, el peso del cuerpo es menor, en Ecuador G es 9,77 metros sobre segundos, en los polos es 9,82 y nosotros aquí trabajamos siempre con G 9,8, no redondeando, 977, 98 o 982, 98.
La gravedad en la Luna es 1/6 de su valor en la Tierra. Por lo tanto, un cuerpo pesa en la Luna 1/6 de lo que pesa en la Tierra. La normal se simboliza con la letra mayúscula N. La fuerza normal de un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto, esta actúa perpendicularmente ahora, pero hacia afuera, ¿no? De la superficie. No existe una ecuación establecida para la fuerza, ya que depende de otras fuerzas. Ejemplos de cómo dibujar la fuerza normal. Entonces, si hablamos asimismo de un plano horizontal, la normal es hacia arriba. Acuérdense en que el peso era hacia abajo, ¿no? En el plano inclinado, en forma perpendicular hacia la inclinación del plano que tenemos. Y lo mismo si hablamos de un rizo, ¿no? Forma normal hacia arriba, aquí hacia abajo coincidiría con el peso, hacia el lado izquierdo o hacia la parte superior. La fuerza de rozamiento. Siempre nosotros vamos a tener fuerzas de rozamiento. Cuando caminamos sobre una alfombra hay una fuerza de rozamiento. Se conoce también como fuerza de fricción y es una fuerza de contacto que actúa para oponerse al movimiento deslizándose entre superficies. Actúa paralela a la superficie y es opuesta al sentido del desplazamiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo de fricción, ¿no? Ahí está mencionando para que ustedes lo lean. La fuerza aparece, por tanto, en un estado de reposo como se ve en el movimiento. Entonces aquí tenemos un plano horizontal, aquí hay un bloque, tenemos una fuerza dirigiéndose hacia el lado derecho y va a haber una fuerza de fricción hacia el otro lado, ¿no? Esta fuerza de fricción o fuerza de rozamiento estático impide a que el objeto se vaya hacia el lado derecho. Aquí hay una velocidad inicial 0. Movimiento intermitente, asimismo tenemos la Juan Andrés tiene clases por... hacia el lado izquierdo. Se le apaga. Y en la La parte semana que C, viene clases. hay Ale, un Gaby, no tampoco. micrófono encendido, por favor. Paola Pupiales, ayúdeme silenciando su micrófono. Ya. Y aquí tenemos el caso asimismo, ¿no? Fuerza de rozamiento estático. Es la fuerza resistiva de contacto variable que se genera entre dos cuerpos en estado de reposo relativo y va cambiando su valor según las solicitaciones del agente externo, pero con límite. Se calcula con la ecuación. Entonces, F sub E es igual a ñu sub E multiplicado por la normal, donde ñu sub E es el coeficiente de rozamiento estático adimensional, es decir, es simplemente un valor, será 0,2, 0,5, es un valor. Y n la normal que tenemos, ¿no? La fuerza de rozamiento estático es F sub C, la fuerza resistiva asimismo de contacto de carácter más o menos constante que se genera entre dos cuerpos en estado de movimiento relativo. Se calcula con la ecuación fuerza de rozamiento cinético es igual a ñu sub c por la normal. Asimismo, ñu sub c, coeficiente de rozamiento cinético, sigue siendo adimensional, solo tiene un valor, y la normal. De manera general, si el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético, en algunos materiales, el coeficiente estático es igual al coeficiente de rozamiento cinético. La tensión, si nosotros hablamos de un cable, siempre va a haber una tensión, ¿no? En este caso, el peso va a estar hacia abajo y la tensión hacia la parte de arriba. Aquí tenemos un cable hacia el lado derecho, entonces la tensión va a estar hacia el lado izquierdo. Aquí hay, en cambio, dos masas, dos bloques, tendríamos dos tensiones. Primero la tensión hacia la masa 2 y hacia la parte superior. Lo mismo aquí. Aquí hay dos tensiones. Esta misma tensión T1, porque aquí simplemente es una polea, y acá tenemos hacia la masa 2. Y aquí tenemos una segunda tensión. Fuerza elástica se calcula con la fórmula menos K por X. K es la constante elástica del resorte y X es la
deformación. Asimismo, ustedes le leen, ¿no? Ahí tenemos un dibujo de la representación de la fuerza elástica. Vamos con las leyes de Newton. Son las que regulan las interacciones entre los cuerpos y son. Primera ley, también conocida como ley de la inercia o estática. Enunciado. Toda partícula permanece en su estado natural de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, MRU, al menos que reciba la acción de una fuerza exterior. Análisis. Si la sumatoria, este símbolo se lee sumatoria, si la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero, la aceleración es igual a cero, la velocidad es constante, por lo tanto, la velocidad va a ser igual a cero, hablamos de que está en reposo, y también es diferente de cero un movimiento rectilíneo uniforme. Esta ley se cumple en sistema de referencias inerciales, y aquí está el concepto de lo que es inercia. Segunda ley, ley de la dinámica o fuerza. Son tres leyes de Newton. Asimismo, el enunciado. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de la masa. La fórmula es aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces, dice que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Si queremos despejar fuerza multiplicando en cruz, fuerza es igual a masa por aceleración. Una fórmula. Aquí sería vectorialmente, ¿no? Fuerza es un vector, la masa es un escalar y la aceleración es un vector. Pero si queremos poner únicamente sin vectores, fuerza es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración cuando haya un movimiento. Puede ser que haya un movimiento en forma horizontal, en forma vertical, y ya vamos a ver ahí. Unidades de la fuerza en el sistema internacional primero es el Newton, se simboliza con la letra N mayúscula. El Newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Tal vez por ahí vamos a encontrar en el sistema técnico es el kilogramo por fuerza o kilogramo fuerza con una flechita. En el sistema CGS es la DINA y en el sistema inglés es libra por fuerza o libra fuerza. Algunas equivalencias para las transformaciones. Un kilogramo es 1000 gramos, eso es conocido por nosotros. Un UTM vale 9,8 kilogramos cuando nos den esta unidad. Unidad técnica de medida significa. Un slug es 14,59 kilogramos. Un newton 10,5 dinas. Un kilogramo fuerza 9,8 newtons. Una libra fuerza 4,45 newtons. Entonces, cuando tengamos en alguna de estas, utilizaremos para su transformación respectiva. Y la tercera ley, ley de acción y reacción, enunciado. Las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre, iguales y dirigidas a partes contrarias. O también, a cada acción siempre se opone una reacción igual. Si el siguiente gráfico que representa un sistema de dos cuerpos A y B que interactúan entre sí. Entonces tenemos el cuerpo A y el cuerpo B. Una fuerza desde A hasta B y esa misma fuerza va a ejercer desde B hasta A. Fuerza B, fuerza que actúa A sobre B, acción de B a A, fuerza del cuerpo B ejercida sobre A, reacción. Acción, reacción. Propiedades de las fuerzas de interacción. Son fuerzas de igual intensidad, del mismo módulo, es decir, el mismo tamaño. Si la una fuerza vale 5, la otra también tendrá que valer 5. Son fuerzas de igual dirección. Son fuerzas de sentido contrario. Aquí estamos viendo si la una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Son fuerzas obrando sobre masas del cuerpo distintos. Condiciones de equilibrio de una partícula. Como consecuencia de las leyes de la mecánica, una partícula en equilibrio no sufre aceleración lineal, ni de rotación, pero puede estar moviéndose a velocidad uniforme o rotar a velocidad angular uniforme, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Esto es
ampliable a sólidos rígidos. Condición necesaria de equilibrio. Esto sí ya ocupamos nosotros en el desarrollo de ejercicio. Las ecuaciones necesarias de equilibrio son: una partícula está en equilibrio de traslación cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero, es decir, sumatoria de fuerzas es igual a cero. En el plano se tiene dos ecuaciones de fuerza, una por dimensión, descomponiendo cada fuerza en sus coordenadas resulta sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a cero. Diagrama de cuerpo libre, tendremos que dibujar en un plano cartesiano cómo están distribuidas las fuerzas y eso se pondrá como DCL, diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo u objeto. En el caso de las fuerzas concurrentes, todos los vectores apuntan hacia afuera del centro de los ejes X e Y. Por lo tanto, es importante escoger un punto en el cual todas las fuerzas estén actuando. El procedimiento para dibujar un diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Primero, a partir de las condiciones dadas en el problema, se realiza un gráfico aproximado de este. Si el problema le da el gráfico, se omite este paso. Se dibuja un eje de referencia, X y Y, para cada cuerpo o punto común. Se ubica en el origen de los ejes el cuerpo que se desea estudiar, considerándole como una partícula. Para fuerzas concurrentes se ubica un punto en común. Se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o punto en común. Finalmente, aquellas fuerzas que no coinciden con los ejes, que no sean paralelos. Hay un micrófono encendido. Paola Pupiales, por favor, su micrófono. Aquellas fuerzas que no coincidan con los ejes o no sean paralelos a los ejes, se proyectarán sobre estos para encontrar sus componentes. Y aquí tenemos algunos ejemplos de dibujar un diagrama de cuerpo libre. Primero, en el sistema, el coeficiente de rozamiento cinético es diferente de cero. Entonces tenemos una fuerza F, un plano horizontal. Dibujamos en primer lugar los ejes, ¿no? Eje X, eje Y. El eje X conocido también como eje de las abscisas y el eje Y como eje de las ordenadas. La fuerza está aquí, se ve en el dibujo que está hacia el lado derecho, F de fuerza. La fuerza de rozamiento hacia el lado izquierdo, la normal hacia la parte superior y el peso hacia abajo. Entonces, siempre la normal y el peso son fuerzas opuestas. Si hablamos de un plano horizontal mismo, pero la fuerza ya no es en forma horizontal, sino tiene un ángulo de inclinación. Entonces tenemos la fuerza F, esta fuerza se descompone en la fuerza X y en la fuerza Y, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y lo mismo la fuerza de rozamiento. Y si hablamos de un plano inclinado, dibujamos el plano o el sistema de ejes coordenados, eje X, eje Y, y asimismo tendremos la fuerza en el mismo sentido, la normal hacia arriba, pero el peso es hacia abajo, mg. Este peso ahora se descompone en sus componentes mgx y mgy, y también la fuerza de rozamiento. Reglas para resolver problemas de dinámica. Lo primero que se hace es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Se plantea la primera o segunda ley de Newton, dependiendo del ejercicio. Y finalmente se resuelven las ecuaciones a través de procesos matemáticos. Y aquí tenemos un primer ejercicio que nosotros vamos a resolverlo, ¿no? Dice lo siguiente. Esto de aquí no voy a anotar porque es un poquito extenso, pero ustedes tienen en el módulo. Yo lo que voy a hacer es ya la resolución. Un cuerpo cuya masa es de 900 kilogramos se mantiene en equilibrio suspendido en dos cuerdas como se indica en la figura. Pues aquí me va a dar esta figura.
Una de las cuerdas tira en dirección horizontal. Por favor, hay un micrófono encendido. Señorita Pupiales, cada momento estamos activando el micrófono. Ya, una de las cuerdas tira en dirección horizontal hacia el este, la otra forma un ángulo de 30 grados. Con el techo que la sostiene, calcular la tensión de las cuerdas. Entonces, me da este texto, me da el problema y también me da el dibujito, ¿no? Eso es parte de. El resto ya es cuestión de nosotros ir describiendo acá. Y eso es lo que vamos a explicar en este momento. Ya, empecemos. Dibujamos. Permítame detener el video para poder escribir yo nada más. Este es el gráfico que me va a dar el problema. A partir de eso iremos encontrando los datos. Hay un ángulo de inclinación. Por ahí más o menos. Ya. Entonces, esto más o menos es como un techo, una pared que tal vez está a partir de ahí este cable, ¿no? Aquí hay un ángulo de 37 grados. Un punto cero. Y acá también hay el otro cable que posiblemente esto en cambio ya representa una pared. Una masa. M. Y eso es todo el dibujo. Datos del problema. Un cuerpo cuya masa es de 900 kilogramos, M de masa, es igual a 900 kilogramos. Se mantiene en equilibrio suspendido de dos cuerdas como se indica en la figura. Una de las dos cuerdas tira en dirección horizontal hacia el este, ¿sí? Hacia el lado derecho, hacia el este. La otra forma un ángulo de 37 grados con el techo. El ángulo teta es igual a 37 grados. Calcular la tensión de la cuerda. Entonces aquí la gravedad es un dato implícito que nosotros debemos poner y acordarnos que la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso no nos va a dar. Como incógnitas, nosotros aquí vamos a tener dos tensiones. La tensión 1 que se simboliza con T mayúscula, T sub 1, y la tensión 2. Pues aquí va a haber una tensión
y acá también va a haber una segunda tensión. Una vez que tenemos los datos del problema, vamos ahora a dibujar el diagrama de cuerpo libre. El plano cartesiano. Aquí le ponemos DCL. Eso significa diagrama de cuerpo libre. Es solo dibujar en el plano cartesiano. Eje X, eje Y. Este punto de aquí es el que va a representar en el origen del sistema. Entonces veamos las fuerzas y tensiones que estarían aquí. En primer lugar, va a haber una fuerza una tensión en este cable. Este ángulo de 37 grados, aquí también tenemos la otra. Y creo que nada más. De una vez dibujemos el peso que está hacia abajo. Ya. Entonces, esto representa la primera tensión, T sub 1. Acá tenemos la segunda tensión, T sub 2. Pero esta tensión se va a descomponer en dos componentes, con respecto a X y con respecto a Y. Ya. Esto será la componente T2X y esto representa la componente T2Y. El ángulo que decíamos de 37 grados, que es el que tenemos en el dibujo. El peso mg, puede ponerle P o puede ponerle mg, que eso representa el peso. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre y vamos a la solución del problema. Solución. 2 puntos. Iniciamos con las ecuaciones de las componentes. T sub 2x es igual. Esta componente de aquí. Entonces, T2x va a representar T2 y siempre que sea con x viene la función trigonométrica coseno. ¿De qué ángulo forma el coseno de 37 grados? Y para la componente en y, T2y, esta de aquí, T2y, va a ser igual, asimismo, a T2, pero ahora viene la función trigonométrica seno de 37 grados. Entonces aquí hay que acordarnos que cuando sea la componente en X, trabaja con la función trigonométrica coseno y cuando tenga la componente en Y, trabaja con la función trigonométrica seno. ¿Cuáles van a ser las condiciones de equilibrio? Condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas
en X. Como son cables que están ya sujetos a un techo, a una pared, aquí no va a haber movimiento en el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X igualamos a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en X? Primero, la tensión 1 que está a la derecha positiva, menos la tensión 2 que está, T2, perdón, X, que está a la izquierda, por eso es negativa, menos T2X. Entonces estoy haciendo la sumatoria en el eje X. T1 a la derecha y T2X a la izquierda. Y esto lo igualamos a 0. T1 va a ser igual. ¿Cuánto valía T2X? Busquemos aquí. T2X es T2 multiplicado por la función trigonométrica coseno de 37 grados. T1 va a ser igual. En la calculadora va a poner coseno de 37 grados y le sale un resultado de 0,799 T sub 2. Anteponemos el valor que salió el coseno de 37 grados, quedándome que T1 menos 0,799 T sub 2 y le vamos a tener como primera ecuación. Ya tenemos las variables T1 y T2. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, también igualamos a 0. Porque como decíamos, esto va a estar sujeto, no hay un movimiento ni hacia el eje X ni hacia el eje Y. Son cables que van a estar ahí ya puestos. Para el eje Y, T2Y está dirigida hacia arriba, por eso es positiva, menos el peso que es hacia abajo, menos mg. Y asimismo lo igualamos a 0. Entonces solo hay estas dos fuerzas, la tensión en Y hacia arriba y el peso hacia abajo. T2Y reemplazamos por T2 por el seno de 37 grados, es lo que representa T2Y, menos la masa que vale 900 kilogramos, solo trabajamos con unidades, y por la gravedad que decíamos 9,8. Y esto lo igualamos a 0. Seno de 37 en la calculadora le sale 0,602 T2 menos, si yo multiplico 900 por 9,8 me da 8,820 y esto lo igualamos a 0. Despejemos. T2 es igual. Este menos 8,820 pasaría al segundo miembro con signo positivo y como el 0,602 es un producto pasa a ser un cociente. 0,602. Solo estoy despejando la tensión 2. Dividimos 8,820 dividido para 0,602, 14,651,2 newtons. Ya tenemos la tensión 2 calculada. Voy a reemplazo esta tensión 2 en, aquí pusimos ecuación 1. Tensión 1 menos 0, aquí me ha faltado igualar a 0, ¿no? Esto es igual a 0. Aquí está la ecuación. Le pasé al primer miembro, nada más. Entonces, T1 menos 0,799 por T2. ¿Cuánto vale T2? Acabamos de calcular 14,651,2 y esto lo igualamos a 0. T sub 1 menos, si yo multiplico 0,799 por 14,651,2 me da 11,706,3 y esto lo igualamos a 0.
tensión 1 es igual. Como es negativo, pasa al segundo miembro con positivo, 11.706,3. Y la tensión viene expresado en newtons. Y ahí estaría encontrado las dos tensiones. La tensión 1, 11.710,3 newtons, y la tensión 2, 14.651,2 newtons. Entonces aquí es fundamental este diagrama de cuerpo libre que nos indica qué tipo de fuerzas tenemos. Entonces aquí consideramos que hacia la pared es la primera tensión T1, la tensión hacia el techo, que a eso le pusimos T2, como hay un ángulo de inclinación, hay que encontrar las componentes con respecto a X, T2X, y con respecto a Y, T2Y, y el peso que es siempre hacia abajo. Entonces, al hacer sumatoria en el eje X, habían dos fuerzas, la tensión 1 dirigida a la derecha positivo y la tensión T2X a la izquierda negativo, y eso lo igualamos a cero. En sumatoria de fuerzas en el eje Y, hacia arriba es T2Y positivo y hacia abajo menos el peso mg. Entonces, haciendo ya el cálculo respectivo, encontramos las dos tensiones que nos está pidiendo. ¿Cuánto nos queda? 2 minutitos. Haga la captura respectiva, por favor, de esta parte. Dicen, disculpe una preguntita. Dígame. ¿Cómo le sacó el 0.602 de 2? Correcto. Solo pone usted en la calculadora seno de 37. Permítame encontrar la calculadora aquí y poderle... Ya. Esperemos que se cargue. Ya está. Y ahora sí voy a compartir la calculadora. Ya. Entonces usted solo pone esto, seno sin de 37 decía, ¿no? Cierro el paréntesis. Igual, y ahí está el valor, vea, 0,618. Está aproximado 0,602. Lo mismo, la otra función trigonométrica coseno, creo que se encontró ahí en un caso anterior. Déjeme regresar acá. Ya, entonces ahí está, vea. El seno de 37, 0,602. El coseno de 37, 0,799. Eso saquen la calculadora. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, dicen, en esa parte estaba perdido. Muchas gracias. Ya Ya, le correcto. caché ya. Lice, y el 8820 me perdí ahí. 8.800. Ya, Sí, solo, menos, sí. ya, aquí es menos, ¿no es cierto? Se mantiene. Solo es la multiplicación de 900 por 9,8. Por gravedad. Ah, Sí, ya, o sea, por la masa gravedad. por gravedad, solo se Correcto. multiplican los dos. Solo Gracias. es la masa por la gravedad y eso salió 8.820. Nada más. Es una multiplicación. ¿Alguna otra inquietud? Me queda menos de un minutito. No se olvide de hacer la captura, por favor, del ejercicio. Y cuando se corte, nos volvemos a